Yo soy Darío Y yo, Santi. y juntos formamos Enligados. En el video de hoy vamos a hablar del Real Betis Balompié, club que ayer empató 2-2 contra la Fiorentina en la prórroga y se metió en su primera final internacional, la que jugará el 28 de mayo contra el Chelsea en Polonia. Así que buen partido el del Betis para meterse en el primer partido definitorio a nivel continental de toda su historia. Sí, la verdad es que es un hito histórico lo que está consiguiendo el conjunto dirigido por Pellegrini. La verdad es que ayer fue un partido en el que le tocó sufrir. Le tocó sufrir, sobre todo para mí el aspecto más débil, bueno, no es para mí, o sea, es un hecho, el juego aéreo. Evidentemente, la Fiorentina se llevó la palma en todos los duelos ofensivos por alto. Gosens marcó 2 goles de cabeza y sí que es cierto que eso es algo que el Betis debe tratar de cubrir porque tiene mucho peligro. Pero claro, es que teniendo un jugador como Isco, ¿qué más da? Isco y Antony. Sí, bueno, pero ayer lo de Isco fue. Y eso que Isco estuvo, dentro de lo que cabe, estuvo fallón, ¿eh? Porque incluso Sí, en la prórroga tiene falla 2 acuerdo en bastante el importantes. 115 ese que falla, no a portería vacía, pero bueno, era un penal en movimiento, se puede decir. Sí, pero había jugadas así que sí, centros que falló, pases que, bueno, para mí quizás estuvo algo más errático de lo usual, pero es que aún así es el Es mejor, sin jerarquía ninguna duda, pura. sin ninguna duda, porque Anthony sí hizo un grandísimo partido y de hecho parece que se lo tomó a personal con De Gea, pues si te fijas, ¿tú cuántas veces lo ves tirando con la derecha? Pues el tipo ayer mínimo tiró 2 veces Sí, es verdad. con la pierna derecha. O sea, se debió tomar a personal eso que le dijo De Gea, de que no, nunca le había visto marcar un gol con la pierna derecha, y dijo, pues me vas a ver, y me vas a ver por partida doble. No, Pero es que no lo consiguió esta vez. Anthony desde que salió del United está iluminado. Sí, El bueno, Betis le sienta muy bien. ya lo dice su tatuaje, que se señala siempre, iluminado. La verdad es que encaja como un guante. Ojalá se pueda quedar, pero claro, sí que es cierto que son condiciones muy complejas. Y Pero bueno, lo de ayer sí que es muy positivo, un partido muy trabajado. sí. A ver, yo creo que después la ida quedó un resultado corto. Porque si bien el 2-0 era cómodo, no estaba para nada cerrado y muchísimo menos con un 2-1. Bueno, pero no fue un partido sencillo, o sea, No, realmente es una no. victoria importante, pero claro, sí que es cierto que para jugar en casa, pues... Quedó corto y tenés que cerrar la serie en Italia. Yo, o sea, que iba a sufrir, lo veía venir. Lo que sí, cuando los 2 goles de la Fiorentina fueron tan seguidos, porque creo que hubo 8 minutos de diferencia, 7 entre uno y otro. Me olí una debacle, ¿eh? Y, Pero sí que es cierto que la primera parte el Betis la jugó muy bien. sí. O sea, el Betis fue muy, muy superior en juego y la Fiorentina vio en los remates de cabeza de Gosens como la única forma de desembocar un juego que estaba... No fluía, Sí. que no funcionaba, no conseguía hacerle daño al Betis de ninguna Tengamos manera. en cuenta que ayer iba el Betis para defender la pelota parada. No sé si tenía muchos especialistas, porque estaban Bartra y Nathan, pero después, por ejemplo, los centrocampistas eran Johnny Cardoso, Lo Celso, Fornals. O sea, no son mediocampistas que en el juego aéreo estén especializados. Bueno, ya, pero a ver, no sé, Nathan y Bartra van bien por arriba, Cardoso es alto, sí que es cierto que Fornals, pues no, Fornals no es alto. Pero bueno, yo qué sé, Elso tampoco es alto, Isco tampoco es alto, pero bueno, no sé, aún así yo creo que se podría haber defendido algo mejor, porque hay grandes jugadores que son bajos y a base de bloqueos cortas. Sí, sí. Y luego ya en la segunda mitad, la verdad es que el Betis, yo me preocupé, ¿eh? Para mí Sí. pegó un bajón considerable. A ver, pegó un bajón y también, o sea, era la Fiorentina que iba a buscar el resultado para llegar a lo que hubiese sido su tercera final seguida de Conference. Sí, pero bueno, al final el Betis, más o menos el juego, un poco el dominio del balón siempre lo tuvo el Betis, pero Sí. yo la verdad es que hubo Era momentos, más peligroso, sí, la Fiorentina, más que nada en la segunda parte, como decís. pero aún así la segunda parte yo lo estaba viendo, tenía un poco de sueño y la verdad es que me estaba costando digerirla, ¿eh? Me estaba costando Sí, digerirla. no, y la prórroga a mí incluso más todavía. Hombre, si bien también, está el gol de Abde. que por cierto, Abde entró y revolucionó todo el partido. Sí. O sea, Abde estaba increíble. Hubo una jugada que me encantó que entra por la banda izquierda, hace lo que conocemos los de FIFA como un Ronaldo Chop. Y chute, digo, pero este tío, pero vamos a ver. Sí, sí, Estaba... no, entró bien, sí, sí. Y nada, me alegré por el gol, pero me dio rabia porque digo, ¿qué te costaba meterlo hace 10 minutos? Y estaría así nos dormido. evitábamos Y los estaría 30 dormido. minutos de prórroga, sí. Bueno,
Lo importante fue que luego el Betis consiguió empatar la eliminatoria con un muy buen gol. Bueno, empató el partido, se ponía arriba en la Bueno, sí, eliminatoria. empató el partido, se ponía por encima en la eliminatoria y el partido terminó así. Sí. O sea, realmente... Pudo haber hecho algún gol más, como decíamos, la de Isco que tuvo Sí, faltando ya en la 5 prórroga minutos. me dio la sensación de que, y esto no suele pasar, pero los equipos de la Liga cuando compiten fuera suelen ser los más desgastados físicamente. Pero me daba la sensación de que el Betis estaba mucho más fresco que la Sí, no, la Fiorentina veías que un jugador del Betis lo pasaba y ya no se gastaba en perseguirlo. No, de hecho me dio la sensación de que cuando el Betis pone el 2-2, podría haber marcado 3 más. Sí. O sea, porque la Fiorentina dijo, bueno, ya. O sea, ya hasta acá llegamos. Sí, nos quedamos secos, ya no se puede luchar contra... Mejor no arriesgar perder una tercera final seguida y perdamos en semis. Quien sí va a estar en esa final es el Betis, que se enfrentará al Chelsea, que, para sorpresa del Ligados, para sorpresa de este canal, ganó el Djurgårdens Gardens. No se podía saber. No, la verdad que era imprevisible. No se podía saber que con un resultado de 3 goles por encima en la ida, el Djurgårdens sueco no iba a ser capaz de ganar al todopoderoso Chelsea. Bueno, sorpresa, un Chelsea, ¿no? que hasta la final tuvo un camino más accesible que el Betis, pero que da la sensación de que fue arrollador. Hombre, pero también es que hay un nivel de diferencia tremendo. Y eso que, por ejemplo, la fase Liga la jugó sin Cole Palmer. Pero es que mira lo que se puede permitir el Chelsea. Es que a mí, quizás la Conference, es que eso no hay forma de hacerlo justo, ¿no? Pero el que va a Conference de la Liga, que en estos momentos estaría siendo... El Mallorca o el Rayo. Puede ser que el Rayo. El Rayo, puede sí. ser que el Rayo. Sí, sí. Compara el Rayo con en la Premier que estaba el Aston Villa. Claro. Vamos a ver. O sea, la diferencia de presupuestos es enorme, pero no sé hasta qué punto no se puede hacer una justicia. O sea, ahí no puedes hacer. Pero el Chelsea, como estoy hasta yo contratado en el Chelsea, pues claro, se puede permitir hacer listas distintas y dejar a un jugador como Palmer. Mucho Palmer y mucho tal, pero luego en la final, quien juega no son los nombres y el Betis viene demostrando muy buen fútbol y no viene de ayer. No, pero tampoco viene del principio de la temporada. No, pero bueno, para saber cómo llegamos a este punto, vamos a remontarnos un poquito a lo que fue el principio de temporada del Betis. Un principio de temporada que llegó con numerosos refuerzos, vamos a decir, son 7 para ser más concreto, y costó que Pellegrini le encuentre la mano a ese equipo. O sea, era un equipo, sí, es verdad, con 7 refuerzos prácticamente, no vamos a decir nuevo, pero en el que tenés modificación. A ver, más que le costó, yo te diría que fue, o sea, los refuerzos para mí del medio campo hacia atrás fueron muy buenos. Sí. O sea, incluyendo el propio centro del campo, pero claro, Vitor Roque ya fue, la operación de fichaje de Vitor Roque fue súper rara porque fue una comisión del Betis a convencer a Vitor Roque, pues estuvieron en la casa del chico dándole cera ahí, a Joaquín dándole cera, a ver si conseguía ficharlo, consiguió el sí, fue a negociar con el Barça. Deco rechazó una oferta del Sporting de Portugal, el Sporting de Jokeres, vamos. Y se rechazan esa oferta de que era en torno a los 30 millones y se acepta la cesión al Betis. Pero claro, Vitor Roque en el Betis, si bien mejora respecto a lo que se había visto en el Barça... No era muy complicado tampoco. No, la verdad es que no. No llega a ser ese delantero goleador que necesitaba el Betis, y entre Abde y él... Erraron muchos goles. De hecho, tenemos la estadística que entre Abde y Vitor Roque fallaron 23 ocasiones claras de gol según cifras de SofaScore. Es una auténtica barbaridad. O sea, claro... Ten en cuenta que el Betis en esa primera parte, solo en Liga, hizo 21 goles. Entonces, entre ellos dos fallaron más de lo que hizo todo el equipo. Sí, el máximo goleador era el recién llegado, Giovanni Lo Celso. Además, tenían una cosa que ahora sí tienen y en ese momento no, y es Isco. Estaba lesionado. No es un cualquiera, estaba lesionado, esa fractura del peroné que lo tuvo mucho tiempo lejos del terreno de juego. Afortunadamente, Giovanni Lo Celso se puso la capa de Superman y... Sí, en 14 partidos metió 8 goles. Qué bueno ese, o sea, hace de goleador, hace de asistente, hace de lo que haya que hacer. Sí, si necesita el equipo que juegue en la banda, juegue en la banda. Si lo necesita en el doble pivote, juegue en el doble pivote. Yo no me voy a olvidar nunca de cuando el PSG necesitaba un pivote y él, que estaba muerto de las con el banquillo, lo probaron de pivote, no recuerdo quién era el entrenador, no sé si era Emery el entrenador del PSG en ese momento. Lo probó de pivote, ¡pum!, funcionó. O sea, que Lo Celso incluso en el Betis de Setién llegó a funcionar hasta como falso 9. Sí, bueno,
pero sus prestaciones ofensivas las conocemos. Pero que haya llegado a jugar siendo el centrocampista más retrasado es sorprendente. Entonces, bueno, evidentemente esa llegada de Isco y tal, pues aporta mucho, Le hizo pero claro, bien. en un Betis que al principio principalmente lo que le fallaba era la efectividad de cara al gol. Sí, no pero puedes se fallar. veía traducido en las posiciones tanto en la Liga como en la Conference, porque Sí. en la Conference recordemos que tuvo que pasar esa eliminatoria previa 16avos, para llegar sí. a octavos de final. Sí. Sí. Realmente es que un equipo que no tiene un delantero que marque goles, al final, por mucho que nos queramos complicar la vida, el fútbol se juega en las áreas. El portero sea decisivo y el delantero sea decisivo, no hay más. Es que tampoco es que ahora el delantero que trajeron, que es Cucho Hernández, es que sea un goleador tremendo, pero claro, también te aportan los de atrás. Claro. Eso es algo que no pasaba en la primera vuelta, porque también, o sea, lo incluimos a Abde entre los jugadores que más cerraban. Claro, de hecho es que Giovanni Lo Celso sigue siendo uno de los máximos goleadores del equipo. Sí, creo que solo marcó un gol que es el del Español el fin de semana pasado. O sea, realmente, evidentemente, el Betis tuvo problemas ofensivos a lo largo de esta temporada. De hecho, los resultados lo reflejaron. Lo comentaba antes Santi, que en la Conference League terminaron 15º, o sea, por debajo de esos puestos octavos tuvo que llamar esa ronda que se le está llamando como repesca. Yo quizás soy muy formal, le llamo 16avos. Y en cuanto a la Liga, el Betis terminó 9º. Estaba muy fuera lejos, de competencias internacionales. Claro, por contextualizar, ahora mismo está solo un punto por detrás del Villarreal. Sí. Está 6º clasificado y con opciones de pelear por Champions. Sí. Está claro que el trabajo, si hablábamos en el vídeo del Español, el trabajo de Fran Garagarza en la invierno deportiva del Español en invierno, que por cierto, el vídeo, si nos acordamos, estará por aquí, si no, en el canal lo podéis ver junto a otros muchísimos contenidos que creamos. Subimos prácticamente 3 vídeos semanales si la rutina y el máster nos lo permiten, si no 2, que tampoco está mal. Pero lo dicho, si en ese vídeo hablábamos muy bien del trabajo de la Dirección Deportiva del Español, la del Betis con Manuel Fajardo al frente, es que no se queda atrás. Es que en el verano son varios los refuerzos, pero yo creo que son pocos, o sea, ninguno es tan grande como el que fue el de Antony, en cuanto a impacto en el juego. Claro, yo he de decirte que es que de Antony es que cuando llegó, yo voy a ser sincero, y esto va a ser una retratada, pero yo cuando llegó Antony digo, el pringao que estaba en Manchester United, muerto del asco, que lo único que hacía era girar como un tío vivo, aquí no va a hacer nada. Yo tenía fe en que mejore lo del Manchester United, que no era difícil porque no hacía nada prácticamente. Yo es que creía que ya no... Pero pensé que le iba a costar. Y creo que al segundo partido que juega de titular, bueno, más creo que su segundo partido, ya hace un gol, que es contra el Celta, partido que le remontan al Betis. Sí. Bueno, llega Antony cedido en invierno, que es un fichaje muy de mercado de invierno. Realmente una cesión de un jugador que en un equipo grande le está costando, tratas de adaptarlo en un contexto muy concreto en el que tienes dificultades en la parcela ofensiva. Bueno, pero nadie se esperaba que dé el aporte que está dando. O sea, de verdad, yo no me lo esperaba ni de cerca, no me esperaba mucho de Antony, pero esto ni de broma. Es que así como vos decías, que antes lo único que hacía era girar, ahora cada vez que Antony encara por la banda derecha, sabes que algo puede pasar. De hecho, desde que está en el Betis hizo alguna vez el regate ese. No me suena, ¿eh? No me suena. No me suena. O sea, Pellegrini le quitó la tontería de girar como un tío vivo y dijo, mira, macho, ponte a jugar al fútbol, déjate de tonterías. De hecho, tenemos aquí anotado que lleva 20 partidos en los que anotó 7 goles. Bueno, con el de ayer son 21, 8 y 5. O sea, es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Y otro fichaje, que este es más fichaje de verano, ¿no? Porque Cucho Hernández por 13 millones de euros es un fichaje como típica inversión más grande que haces para el verano. Pero tiene un asterisco, ¿no? Porque en la MLS ya era su mercado grande, era su mercado de verano, por lo que tiene cierta lógica y que, oye... Sí, rendimiento le está dando, sí. Muy bien. Lo que más me gusta de este Betis es que, además de que juegan de vicio, o sea, es una maravilla verlos jugar, son una familia, están todos súper integrados. Sí. Mismo se ve con los nuevos, o sea, cómo lo incluyeron a Antony, que llegó con la temporada a medio empezar, y nada, se ve lo unido que está con todos, que parece que está hace tiempo. En el Betis está hace, ¿cuánto? 5 meses, 4 meses. 5 meses, sí. Bueno, sí, 4. Entonces, nada, a partir de que llegó Antony, eso fue... Fue la llegada de Antony, más la vuelta de Isco, que volvió al nivel que Isco nos tiene acostumbrados.
La pena que me da la vuelta de Isco volvió en un nivel increíble, es que Lo Celso bajó mucho. Sí. O sea, me da la sensación que de son que jugadores que son perro y gato. en su posición ideal es la misma. Sí, pero dentro del cabe, o sea, tendría cierto sentido que, por ejemplo, Lo Celso se mantenga acompañando al doble pivote, un poquito más como organizador, e Isco como, bueno, como ese jugador con último pase y tal. Sí, pero es que no. El otro día a Lo Celso se lo vio bien, contra el Español me refiero, jugando media punta. De hecho, tuvo situaciones de gol. Y cuando entró Isco, que lo tuvieron que atrasar a Lo Celso, es verdad que no se vio su mejor versión. A pesar de eso, hizo un golazo, porque se regateó a 3-4 fuera del Español y para el minuto en el que lo hizo, en el 85. 85, o sea, sí. Es una auténtica barbaridad. Eso, la pena que me da es eso, y no sé si a lo mejor en verano, no sé cómo estará en las cuentas del Betis. El Betis es un equipo que lleva años sufriendo, no sé si tendrán que vender a dependiendo también de en qué competición europea clasifiquen. Si clasifican a Europa League es una cosa, si clasifican a Champions es otra, totalmente distinto. Eso es. Entonces, la verdad es que el Betis, bueno, para mí uno de los grandes puntos de inflexión de esta temporada, si bien a partir de enero ya estaba siendo bastante buena, sí, es ganar el derbi. Ganar el derbi contra el Sevilla, porque desde 2018 no lo ganaba en la Liga. No es mucho tiempo. Y un derbi que empezó también con el pie izquierdo, porque arrancó ganando el Sevilla. Y decíamos, una vez más el Sevilla, con la camiseta, con el escudo, se va a llevar el derbi, y esta vez fue la excepción porque... Qué mal quedó Rubén Vargas, ¿eh? Quedó mal porque sí, hizo ese festejo demasiado temprano. Pero además, qué necesidad. O sea, si fuese Rubén Vargas un jugador que lleva muchísimos años en el Sevilla, sí, que se siente identificado, que sea sevillano y que se ha identificado con esa es más entendible. Como por ejemplo, si lo hubiese marcado Quique Salas, se puede llegar a entender más. Pero, a ver, vamos a ver, macho, que eres suizo, que llegaste hace 2 días, tranquilo. Y claro, el Betis le dio un buen calmante. La verdad es que le salió bastante mal. Entonces, bueno, la verdad es que este Betis es un gusto. Sí, si tenemos que mencionar algo negativo por decir, yo creo que está corto de centrales. Muy corto. O sea, ayer entra Nobel Mendy, que es un jugador que no los conté, pero jugó en torno a 5 o 6 partidos esta temporada, y algunos son de estos de Copa del Rey que sabes que va sobrado y tal. O sea, claro, tienes a Nathan, que es buenísimo, tienes a Bartra, que es buenísimo y que está dando un nivel increíble, y lo mismo con Diego Llorente. Sí, pero claro, Llorente está lesionado hasta final de temporada. Eso es. Bartra ayer tuvo que salir también por lesión, entonces, bueno, veremos si llega para la final de la Conference, porque... Hombre, espero que sí. Tener que jugar... Sí. No digo porque sea malo el chico, pero es como vos decís, no, claro, no 5 partidos, jugar un partido tan pesado como es la primera final internacional en la historia del club. Además tiene que defender a Nicolas Jackson, que no me parece el mejor delantero del mundo, pero es un pesado. Es pesado, sí. Es un delantero insistente, molesto, que va a todas. Entonces sí, es como vos decís, es pesado. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, la verdad es que el Betis está en un momento increíble. Queríamos hacer este vídeo, estábamos esperando para hacerlo en un momento perfecto, y yo creo que este lo es. Sí, este lo es, porque lo que consiguió hacer el Betis a la noche es un hito en su historia. Sí, sin ninguna duda. Ojalá pueda ganarle la Conference League al Chelsea. De hecho, te digo, te voy a meter en un aprieto. ¿Tú crees que va a ganar? Sé sincero. A ver, la veo difícil, pero imagino una tanda de penales en la que Fran Beatty se convierte en héroe. O sea, el corazón de los verdiblancos a punto de... Va a tener que sufrir. A ver, yo creo que la parte de sufrir es inevitable. Yo no sé si me estoy dejando llevar un poquito por lo que me gustó ayer, por la temporada del Betis, pero yo sí veo al Betis ganando la Conference, ¿eh? Ojalá, sé que es muy difícil porque es el Chelsea, pero yo sí veo al Betis ganando la Conference. A ver, y si el Betis gana la Conference, hay alguien, o sea, el actor principal del Betis tiene nombre y apellido, es chileno. Sí. Estamos hablando de Manuel Pellegrini. El ingeniero que lleva un trabajo increíble, es un entrenador como una copa de un pino, y es que le da un plus al Betis inmenso. Sí. Y con estos jugadores que lo está ubicando muy bien, ojalá pueda mantenerse Johnny Cardoso, o en caso de que no, encuentren a una pieza de recambio perfecta, porque me parece que este Betis tiene mucha cancha para crecer. Y la cancha que tiene de ahora, en Conference solo le queda la final, pero es que la Liga se está peleando ahí entrar en Champions. ¿Tú qué crees? A ver, estábamos viendo los números de la segunda vuelta, y si solo contamos la segunda vuelta, el Betis está segundo.
Claro. Está lejos del Barça, que está primero, pero está segundo, está en puestos Champions. Y del puesto Champions real, o sea, contando la liga entera, está a un punto. ¿Es posible? Sí. Hay que ver... No. Hay que ver cómo encaja el partido, la final, para ver cuánto rota en ese fin de semana. ¿Crees que el Betis se va a meter en Champions la próxima temporada? La veo complicada. Te soy sincero, lo veo más favorito al Villarreal. Yo directamente creo que no. Lo siento, pero creo que no le va a dar físicamente a los jugadores, dentro de que no están acusando mucho el cansancio de toda la temporada. Pero están rotando poco. Yo creo que no le va a dar. Y el Villarreal está muy bien y Ayoce es muy bueno. Yo creo que Ayoce solo se va a meter al submarino amarillo en Champions. En otra Champions. Sí. Así que nada, hasta aquí el vídeo, ¿no? Sí, un vídeo completo en el que hicimos un repaso de la temporada hasta el hito conseguido ayer, que fue la primera final internacional de la historia del Betis, que será el 28 en Polonia contra el Chelsea. Sí. ¿Qué crecimiento ha tenido el Betis, que hace unos años estaba ahí seguido entre primera y segunda división? Le decía mucho a los aficionados del Sevilla que era un ascensor. Sí. Y ahora, fíjate. Hace unos años Copa del Rey. Sí, fíjate. Y todo de la mano de Manuel Pellegrini, que ojalá sea eterno porque es un entrenador increíble. Lo que no es eterno es este vídeo y ya nos estábamos despidiendo, así que vamos a continuar con ello. Si os ha gustado tanto como nosotros hacerlo, dadle al like, demostrárnoslo con un like, que nos gusta un montón. Dejadnos en vuestros comentarios las opiniones. Hay preguntas importantes hoy, podéis responder en los comentarios si el Betis va a ganarle la final de la Conference League al Chelsea y si el Betis se va a clasificar a Champions League por encima del Villarreal. Sí. Y bueno, que también, ya que bajen, pues que hagan otro trabajo, ¿no? Que le den bueno, trabajo no es. Darle el botón de suscribirse. Ah, sí. Es gratis. De hecho, no nos cuesta nada. O sea, es más por ellos que por nosotros. Sí. Ofrecemos contenido de calidad. A ver, a ustedes no les cuesta nada, a nosotros nos pone contentos. Entonces, claro. Es un win-win. Win-win de manual. Y si ya se activan la campanita, salen ellos ganando. Sí. Sin una duda. Bueno, también que nos sigan en redes. También, que en todas, tanto Twitter o X, Instagram y TikTok nos llamamos @enligados, todas iguales, lo tienen bastante fácil para todo, así que, como dijimos, no les cuesta nada y a nosotros nos hace felices. Pues nada, listo. Adiós.